Hago bromas sobre las amiguitas. Salir con una persona de otro país, al menos yo me empecé a enamorar. La pregunta de millón, ¿está en sus planes tener hijos? A mí también. ¿Cuándo se enojan? ¿En qué idioma discuten? Tiempo completamente juntos, en las 24 horas del día, 7 días a la semana, entonces... Hola, soy Ana la ucraniana y él es Luis, el guatemalteco, mi esposo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a responder sus preguntas. En mi Instagram les pedí hacerme preguntas sobre nuestra relación, sobre diferentes otras cosas. Por cierto, suscríbanse a mi Instagram. Allí estamos mostrando nuestra vida cotidiana, más fotos, más cosas interesantes. Suscríbanse. Y pues vamos a empezar. La primera pregunta, ¿están en Guatemala? No estamos en Guatemala. Sí, ahora estamos en Polonia. ¿Cuánto tiempo han estado en Polonia? Ya más de un año, desde el marzo 2022. Evacuamos el 9 de marzo de Ucrania y desde ese tiempo estamos aquí en Polonia. Las siguientes preguntas son sobre trabajo. ¿Tienen algún trabajo fijo? ¿Encontró Luis trabajo en Polonia? ¿Y cómo le hacen para trabajar en el extranjero? Cuando estábamos en Guatemala y en Ucrania, trabajábamos en internet, en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube, mío de música y de Ana de contenido. Y pues eso es básicamente lo que hacemos. Entonces aquí en Polonia seguimos haciendo lo mismo. Es el siglo donde puedes trabajar para tú mismo, no necesitas trabajar para un país, por ejemplo, si estás en ese país. Somos dichosos que podemos trabajar en internet y no nos importa dónde estamos, en Ucrania, Guatemala, Polonia, Italia o lo que sea. ¿Cuáles han sido los trabajos de Luis y tuyos? Interesante. Pues si nos vamos a los tiempos en los que yo era joven, yo trabajé en una gasolinera por muy poco tiempo y después trabajé en un lugar donde se hacen estructuras de metal y también trabajé en una sastrería. Y después de eso empecé a dedicarme a la música, entonces ya fue donde las cosas se hicieron un poco más fáciles para mí porque era donde yo me sabía desenvolver. Me dedico a producir música, a hacer videos musicales y a manejar la música que tengo ya en internet, entonces a eso me he dedicado desde hace un buen tiempo. Yo en algún momento fui tutora de inglés, después maestra de inglés en las escuelas privadas. También trabajé por un tiempo como una trabajadora social. Es como cuando haces encuestas, preguntas a diferentes personas en las calles o por teléfono. Y también trabajé en servicio al cliente por internet y pues desde allí editora, youtuber, influencer. ¿Ya aprendieron a hablar polaco? Y la segunda pregunta, el idioma polaco es muy difícil de aprender. Están conectadas. Sí, pues no hemos aprendido a hablar polaco. Ana entiende mucho porque el idioma ucraniano y el polaco se parecen en algunas palabras. Yo sé algunas básicas simplemente, pero no hemos aprendido el idioma polaco. Para nosotros los ucranianos es más fácil que para los que hablan español, por ejemplo, porque sí, muchas palabras son muy parecidas, la manera de formar frases también es parecida, pero en general la cosa es que siempre pensamos que ya vamos a regresar a Ucrania o ya vamos a ir de Polonia y básicamente cada mes pensamos el siguiente mes ya vamos, ¿para qué vamos a aprender? Y entonces así ya pensamos por más de un año. ¿Cómo salió tu papá de Ucrania? Mi papá no salió de Ucrania, todavía está en Ucrania, trabaja como trailero y pues no puede salir de Ucrania hasta que Rusia se largue de nuestro país. ¿Tienen planes de volver a Guatemala en algún momento? Nosotros tenemos nuestra casa en Ucrania, entonces primero tenemos que regresar a nuestro hogar, ver cómo están las cosas ahí y después ya planearíamos posiblemente viajar a Guatemala. Sí, nos gustaría ir a Guatemala muy seguido, obviamente. Allí está la familia de Luis, nuestro hijo o nuestra hija van a ser parte de guatemaltecos, entonces necesitan saber de dónde salen. Pero por ahora, por ejemplo, algunas personas están preguntando por ahora no podemos hacerlo. Primero es muy caro.
para 2 personas es como $4,000. Imagínense, aquí, por ejemplo, pagamos por nuestro apartamento donde estamos refugiados $500 cada mes. Más necesitamos comer algo, más necesitamos vivir un poco. Y entonces juntar $4,000 es bastante difícil en estos tiempos. Más si vamos a Guatemala ahora, necesitamos dejar a mi mamá porque para ella también necesitamos un boleto y para la perrita también. Hay muchas cosas que nos hacen obstáculos de ir a Guatemala ahora, pero obviamente en algún momento vamos y esperamos que en algún momento en futuro no tan lejano. Así es. ¿Cómo conociste Guate? ¿Quién te habló de nuestro país? Aquí está. Él me habló de su país. Otra pregunta para mí. Antes que conocieras a Luis, ¿te fijaste en alguien más? No entiendo un poquito la pregunta. O sea, antes de Luis, como que estaba balanceando entre Luis y alguien más. No. ¿En qué lugar se vieron por primera vez? ¿Se enamoraron? Primera impresión. La pregunta es un poco desordenada, pero vamos a responder. Pues donde nos vimos la primera vez fue en el aeropuerto, cuando fui a recibir a Ana, que llegó un día tarde porque su vuelo se canceló y parecía que ya no nos íbamos a poder ver. Parecía que algo nos estaba impidiendo conocernos, pero ahí fue donde nos conocimos. Mi primera impresión, pues yo estaba súper cansada. Había estado viajando por más de 50 horas y no había dormido en ese tiempo. Entonces estaba tan cansada que no pensaba en nada, pero pues me gustó Luis. Pues antes me había gustado Luis, éramos amigos, pero obviamente había un poco de como tensión, atracción. ¿Cuál fue tu primera impresión de mí? Como ternura. Y pues me conmovió el hecho de que se haya atrevido a ir tan lejos. Sí. Y ya durante nuestro viaje de la capital hacia donde vivimos, ahí me empecé a dar cuenta más y más del sacrificio que ella había hecho, del riesgo que había tomado y de que para mí era una responsabilidad cuidarla y tratarla bien. Entonces ahí empezó como que a conectar y ahí nos empezamos al menos yo me empecé a enamorar. Mí también, yo también. Entonces fue como que el primer día, pero ya llevábamos una historia de casi 2 años de amistad. Sí. Entonces ya teníamos como que sentimientos, pero no éramos novios. Queríamos conocernos primero y pues cuando nos conocimos ahí pues... Hizo clic. Con todo respeto, pero ¿por qué escogieron? Sí, cuando algo empieza con todo respeto... No es con todo. No, pero esa pregunta es buena. Sí. Con todo respeto, pero ¿por qué escogieron a una pareja extranjera? Pues en mi caso, yo siempre tuve interés en culturas de otros países, en idiomas de otros países, entonces yo empecé a aprender inglés desde muy pequeño, desde muy jovencito. Y a pesar de que en la escuela o en el colegio no enseñaban mucho inglés, yo siempre sabía un poquito más de lo que enseñaban y como que iba avanzando más rápido en ese sentido. ¿Pero estabas buscando como una pareja extranjera? ¿Específicamente una pareja? No necesariamente, simplemente me interesaba el idioma. Pero después me empecé a imaginar cómo sería conocer a una persona de otro país y después cómo sería salir con una persona de otro país, pero no fue necesariamente que estuviera buscando a alguien de otro país. Y lo interesante fue que al conocer otros idiomas, la mente se me empezó a abrir un poco más, empecé a conocer a otras personas por internet y me di cuenta que a veces era más fácil para mí comunicarme con gente que estaba en otros países que con la gente que estaba en mi propio país. Entonces así me fui dando cuenta de que tal vez mi destino era en otro lugar. Yo puedo decir que yo no estaba tampoco buscando a una pareja extranjera. Toda mi vida estuve convencida de que no es posible porque cómo expresas tu amor en otro idioma, pero después de aprender inglés más y como hablarlo como mi idioma tercera, aprendí que sí se puede. Entonces no es que escogimos tener parejas extranjeras, sino como así salió y pues muy bien. ¿Qué fue lo más difícil de acostumbrarse de ser una pareja con culturas diferentes? El idioma, obviamente, porque uno tiene pensamientos en su propio idioma y a veces la reacción instantánea cuando uno está tal vez con una duda o una molestia o algo, uno lo piensa en su idioma, pero a veces no lo puede expresar tan fácilmente en el otro idioma. Y otra cosa también, la forma de ser, cómo ha sido uno criado en su país o cómo se comporta uno en su país o la gente de su país
en comparación a la gente del país, por ejemplo, de Ana y la forma en la que ella se comporta. Por ejemplo, al principio Ana me hacía muchas preguntas y yo no sabía por qué. Yo sentía que ella me estaba como cuestionando o como que estaba poniéndome en duda, pero al final era la forma de ser de ella y en su país la gente es así, hace preguntas porque quieren saber. Entonces eso fue una cosa que fue difícil para mí, pero cuando entendí que no era mala onda de ella, sino simplemente así es la forma de ser, yo como lo superé y ya entendí un poco, dejé de tomármelo personal y de ofenderme. Sí, es cierto, para mí también fue un poco difícil entender cómo es ser de otra parte del mundo. Pues para nosotros los ucranianos todo es estricto, si acordamos algo vamos a hacerlo sí o sí. Pues en Guatemala aprendí que no es siempre así. La forma de ser, la forma de hablar, la estrictidad de nuestras culturas es diferente. Nosotros somos muy estrictos, ustedes son más como relajados. Lo más vergonzoso que les ha pasado como pareja ya estando casados. Pues hemos tratado de encontrar algo que nos haya pasado, pero gracias a Dios no. Sí, la cosa es que somos personas tímidas y también no nos gusta incomodar a otras personas, entonces somos muy cuidadosos y es muy raro que algo vergonzoso o malo nos pase en general. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita que han vivido juntos? Pues no nos hemos puesto de acuerdo en eso, pero... No, vamos a decir como cada uno. Cada uno. Pues para mí una experiencia muy bonita fue el viaje que hicimos a Costa Rica, porque conocimos muchos lugares así como muy paradisíacos. Fue el primer viaje que hicimos completamente solos. Entonces para mí fue algo muy especial cuando estábamos en la cabalgata en la montaña con los caballos y los guías de turismo y la historia y todo. Y pues algo así, eso es lo que yo recuerdo para mí muy especial. A mí es algo más reciente, mi cumpleaños pasado. Fuimos a Gdansk, que es una ciudad muy bonita, y después en mi cumpleaños fuimos a Sopot, es un lugar también muy bonito, cerca del mar Báltico. Estaba súper frío, nos enfermamos ahí. El día fue como muy así. completo. Sí, muy completo. Comimos cosas que yo quería comer. Es algo tradicional del mar Báltico, mucho pescado. Sí, es una experiencia muy bonita que vivimos juntos. ¿Quién es más celoso de los dos? ¿Qué? No. ¿Qué? Yo no pienso. Sí, yo considero que es más celosa, porque de vez en cuando me menciona a mis amigas, a tus amigas. Pero es como una broma. Pero por algo es. Pues yo pienso que, no sé si somos celosos o no, no damos ninguna razones uno a otro para ser celosos, pero sí en algunos tiempos sí hago bromas sobre las amiguitas o sobre, no sé, algunos comentarios. Pues no, yo pienso que Luis es más celoso, pero ¿quién sabe? Puede ser que sea más celoso, pero Ana no me da motivos. Sí. ¿Cómo fue que aprendiste a hablar español? Lo hablas muy bien, saludos. Gracias. Pues mi mamá me enseñó. Pues yo pienso que es una pregunta para mí. Gracias. Todavía estoy aprendiendo. Lo que hice básicamente fue ver muchas películas en español mexicano, latinoamericano, películas para niños, o sea, Madagascar, cosas así. A veces escribir lo que están diciendo y desde allí empecé a entender español. Pero hablar, lo estaba aprendiendo por mi cuenta de algunos libros de gramática, pero después simplemente por vivir en Guatemala y también tener este canal y empezar a hacer en vivos en este canal, empecé a aprender más y lo que sé básicamente es frases que aprendí cómo se dicen y así con práctica estoy repitiendo las mismas frases. A veces sí sé algunas frases finas y Luis se da cuenta y como que wow, ¿qué dijiste? Pero por lo regular mis frases son bastante simples y me explico con las palabras que sé. La pregunta de millón: ¿está en sus planes tener hijos? Pues primero que nada es difícil tener planes en nuestra situación. Sí. En general, planes de lo que sea. O sea, cuando no estamos en casa es muy difícil hacer planes, pero de qué queremos agrandar la familia, obviamente sí. En el futuro sí queremos tener hijos. Es difícil aquí con la medicina, por ejemplo, porque yo necesito muchas
cosas diferentes porque no tengo tiroides, por ejemplo, y es bastante difícil explicarlo a los médicos. Por ejemplo, para ir a un dentista, aquí mi mamá necesita inscribirse como 1 mes o 2 o 3 meses antes. Pero sí, tenemos en planes tener hijos. ¿Les hablarán en español a los peques? Sí. Sí, en español, en ucraniano y también en inglés. Así. Obviamente nuestros hijos van a saber todos los idiomas que nosotros sabemos. Cuando se enojan, ¿en qué idioma discuten? Pues si nos enojamos entre nosotros, seguimos hablando en inglés porque es el idioma que conocemos. Pero no es que nos enojemos tanto, No, ¿verdad? el idioma en común es inglés. Nos hicimos amigos en inglés, nos enamoramos en inglés y es nuestro idioma que hablamos cada día. En español no hablamos, en ucraniano no hablamos entre nosotros. Pero si yo me enojo con alguien más, yo empiezo a hablar ruso, ni ucraniano, porque ucraniano es demasiado fino para hablar cuando estás enojado. Es muy poético. Sí. No nos enojamos, hablamos mucho, discutimos algunas preguntas que tenemos en una forma normal. No gritamos ni nada así. Gracias a Dios. Sí. Somos como una persona. Una sola persona. Entonces nos entendemos mucho. Sí, y cuando estamos teniendo alguna duda o alguna molestia, tratamos de discutirla lo más pronto posible. Y ya sabemos que la otra persona no se va a ofender necesariamente por lo que tenemos que decir. Eso es algo muy bonito que tenemos nosotros. Sí, cuando una persona se enoja con otra, significa que ya está como teniendo esta tensión desde hace tiempo, pero nosotros no lo tenemos porque hablamos de inmediato. Pues después de 6 años juntos, ya somos, como dice Ana, una persona. Y en estas circunstancias en las que hemos estado juntos, hemos tenido que pasar el tiempo completamente juntos, en las 24 horas del día, 7 días a la semana. Entonces hemos tenido que aprender a unirnos más para sentirnos mejor, para llevarnos mejor. Estando en Polonia, ¿qué es lo más que se te antoja de comer de Guatemala? Pues en Polonia o en Ucrania o donde sea, las tortillas. Es algo muy tradicional de mi región y siempre extraño las tortillas, la comida en general, pero eso es lo que más extraño. Sí, compramos aquí en Polonia y en Ucrania también algo como maseca, no maseca en especial, pero otras harinas de maíz nixtamalizado y hacemos nuestras propias tortillas, pero no tan seguido, o sea, no cada día. Y hoy, de hecho, vamos a ir a recibir una entrega de algunos productos. Entonces estén atentos a los siguientes videos. Si la guerra con Rusia, o sea, la invasión de Rusia termina, ¿regresarían a Ucrania, se quedarán donde están o regresarían a Guatemala? Por mucho que queremos y amamos y apreciamos Polonia, no queremos quedarnos acá, sinceramente. Es un país muy bonito, es precioso, es un país muy seguro, pero regresaríamos a Ucrania. Sí, regresaríamos a Ucrania, tenemos nuestra vida allí. Allí es más fácil tener documentos para Luis, más fácil de tener diferentes cosas como medicina, educación, trabajo, incluso para Luis. Entonces regresaríamos a Ucrania, pero vamos a ir seguido a Guatemala. Sí. Y la última pregunta, o mejor dicho, un deseo. Quiero tener una ucraniana de esposa. Entonces, gracias por ver este video. Gracias por hacernos preguntas. Esperemos haber aclarado sus dudas. Gracias por estar aquí. Suscríbanse a este canal, también a mi Instagram, por favor, porque allí mayormente tenemos estas actividades de encuestas y mucho más. Que no se les olvide dejar su me gusta y comentar lo que ustedes piensen, si algo les causa curiosidad o algo les pareció interesante, o si ustedes tienen su propia experiencia también que hayan vivido con alguna persona del extranjero. Sí, muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente video. Навсегда, hombre.